título de la prédica: no quieres ofrendas por el pecado. Estamos allí en Hebreos 10 y voy a utilizar hoy la versión Nueva Traducción Viviente. Y dice el Señor allí, a partir del versículo 1, él dice: el sistema antiguo, que es el Antiguo Testamento, bajo la ley de Moisés, era solo una sombra, un tenue anticipo de las cosas buenas por venir. Simplemente dejaba entrever lo que habría de venir. ¿Quién habría de venir? Jesús. Y si ellos haciendo esas ofrendas y esos sacrificios en esa tenue sombra recibían bendiciones de Dios, ¿se acuerda que todo lo que ellos recibieron allá, Él no los dejó morir? Y fuera de eso, habían salido de Egipto con oro y plata y un montón de cosas. Y su salud y la ropa les duró más de 40 años. Entonces dice, si eso era un anticipo de las cosas buenas por venir, no las cosas buenas en sí mismo, o sea, este no es en sí mismo los bienes materiales, mejor dicho, no. Bajo aquel sistema se repetían los sacrificios una y otra vez. ¿Cada cuánto? Cada año. Una y otra vez. Eso se parece a la religión tradicional que le gusta la repetidera y repítase esta oración 15 veces, esta otra 20 veces. Hágase las pepas ahí, repase todo el pepario, todo eso. Ahí dice, ven, bajo aquel sistema se repetían los sacrificios una y otra vez, año tras año. Pero nunca, mire lo que dice la palabra de Dios. Esto no es mío, esto es de Dios. Pero nunca pudieron limpiar por completo a quienes venían a adorar. Quienes venían a hacer todos esos sacrificios, nunca los pudo limpiar por completo. Los cubría eso por un añito, mientras otra vez al otro año, otra vez, ahora los del año pasado, aquí está la ofrenda. Antes no decían, y venga de una vez otro cordero para los que vienen este otro año. No, eso fue lo único que les faltó, pues. Dicen, no, nunca pudieron limpiar por completo a quienes venían a adorar. Subraya ahí eso, nunca pudieron limpiar por completo, nunca. Ninguna ofrenda, ningún sacrificio puede limpiar por completo eso. Si los sacrificios hubieran podido limpiar por completo, si eso, verdad, lo dejara bien limpiecito, entonces habrían dejado de ofrecerlo. Pues si ya lo dejó limpio, ¿como para qué sigue haciendo sacrificios cada año si ya está limpio? Eso es como que usted se bañe 20 veces al día. Pues, hermano, ya se bañó. Es que bueno, pues 2, 3, si es que mucha cosa, y ahora con la pandemia. Pero no. Entonces le dice, venga, si lo hubieran hecho, entonces aquí empieza a meterle entendimiento Dios. Mire cómo le cambia a uno la forma de pensar. Dice, mire, échele cacumen. Si esos sacrificios, si las ofrendas y todo eso sirvieran para limpiar por completo, entonces habían dejado de ofrecerlo. ¿Ya para qué vivo ofreciendo cada año si ya me limpio? Ya estoy limpio. Porque los adoradores se habrían purificado una sola vez. Listo, ya quedaron puros, ya quedaron limpios. Y para siempre. Y habrían desaparecido los sentimientos de culpa. Y aquí empieza a hablarnos. ¿Sí ven lo que trae eso de hacerlo y repetir los sentimientos de culpa? Yo me culpo por mi culpa, y ahí le dan. ¿Habrían desaparecido? No, pues usted, ¿por qué se va a sentir culpable si ya quedó limpio? Ya hizo la ofrenda, el sacrificio, pero como no hacía eso, ese papel. Verso 3, pero en realidad, esos sacrificios, mire qué era lo que hacían. ¿Sabe qué? En lugar de limpiarlos, lo que hacían esos sacrificios era, le recordaban sus pecados año tras año, y eso es lo que le pasa mucho. Y yo, y mire, y si el año pasado, y hace 20 años, y hace 10 años, y hace 18, y dele con lo mismo, y dele. Eso es lo que hacen esos sacrificios así, le hacían era recordarle su pecado año tras año, tiempo tras tiempo, dele. Pues no es posible que la sangre de los toros y de las cabras, de los chivos, los corderos, quite los pecados. Esas ofrendas, esos sacrificios no quitan los pecados, no los quitan. Por eso, dice el 5, por eso
Cuando Cristo vino al mundo hace 2000 años, y entiende usted la alabanza que pusimos, le dijo a Dios, o sea, él le dijo a Dios, a Papito Dios, le habla el Hijo de Dios a su Padre, el Dios celestial, y le dice, no quisiste sacrificios de animales ni ofrendas por el pecado, pero me has dado un cuerpo para ofrecer. Uy, precioso Jesús. Esto está en Salmos 40, habla de eso. Esto lo sacó allá él. Recordó el Antiguo Testamento, lo escrito por David allá en Salmos 40, porque eso está allá. Y le dice, yo creo que David escribía estas cosas, ni sabía lo que estaba, no, que no podía saber. Pero el que está hablando era lo que iba a decir Jesús. Jesús coge y recuerda eso y dice, no quisiste sacrificios de animales, ni ofrendas, ni otro tipo de ofrendas por el pecado, a cambio de que me quitara los pecados. Pero me has dado un cuerpo para ofrecer. Aquí Jesús dijo, pero me has dado mi cuerpo, el mío. Es el que voy a ofrecer por los pecados, no los míos, porque Jesús no pecó, por los de toda la humanidad. No te agradaron las ofrendas que se quemaron, ni otras ofrendas por el pecado. Y otros siguen ahí con su incienso y un poco de humos y de cosas. Y él dice, no te agradaron las ofrendas quemadas, ni otras ofrendas por el pecado, a cambio de que me quitara o me borrara o me cubriera el pecado. Eso no te agradaba. Y estaba ya desde David, desde el Antiguo Testamento, y no entendían. Luego dije, ¿quién? Jesús, aquí estoy, oh Dios, he venido a hacer tu voluntad, como está escrito acerca de mí en las Escrituras. Y él vino y hizo todo lo que estaba escrito en la Escritura, que él habría de morir crucificado, que sería llevado al madero, y en el madero sería maldito, llevaría la maldición de toda la humanidad, y sobre él sería derramada la ira de Dios por los pecados de la humanidad, y eso cumplió la voluntad de lo que decía la Escritura. Verso 8, primero Cristo dijo, no quisiste sacrificios de animales, ni ofrendas por el pecado, y de ahí salió el título de la prédica. No quieres ofrendas por el pecado, a cambio de que, no, él no quiere nada de eso, le fastidia eso. Ni ofrendas quemadas, ni otras ofrendas, ni cualquier tipo de ofrenda, a cambio de quitar el pecado, él no quiere eso. Ya lo hizo Jesús. La única ofrenda aceptable para Papito Dios es Jesús, ahí lo dijo. Aquí estoy en el verso 7, he venido a hacer tu voluntad. Entonces dice, tampoco te agradaron todas esas ofrendas, aun cuando la ley de Moisés las exigía. Eso era el Antiguo Testamento, por eso no estamos en el Antiguo, estamos en el Nuevo. La Antigua exigía sacrificios de animales, el Nuevo Pacto no. Luego dijo, aquí estoy, he venido a hacer tu voluntad. Él anula el primer pacto, lo anuló para que el segundo entre en vigencia. Miren, aquí lo que está diciendo es que alguien puede hacer un testamento, ¿cierto? Y puede cambiar el testamento que hizo o no, antes de morirse, sí, claro. Sí. Él puede ir a la notaría y cambiarlo y decirle, no, ya no le dejo esto a estos, sino a este solo. O vuelvo y reparto todo y ahora no le dejo nada a nadie y se lo dejo todo a una fundación, no sé. ¿Cuál es el último testamento que vale? El que es legalmente válido, el primero, el segundo, el tercero o el último. El último. Ah, bueno, pues eso es lo que está diciendo acá. Él anuló, Papito Dios anuló el primer pacto, el Antiguo Testamento, y ahora el que está vigente es el nuevo, este que nació allá en la cruz, para que el segundo entre en vigencia es el que está vigente, y aquí deja bien claro, estamos viviendo en el nuevo pacto, en el Nuevo Testamento, que explica el antiguo, pero el que vivimos es el nuevo, no el antiguo. Y hay gente que se rancha en el antiguo y querer hacer cosas del antiguo, que no. Que eso ni quita el pecado ni esas ofrendas y además ese no está vigente. Pero pastor, ¿usted por qué habla así? No lo digo yo, lo dice la palabra. Aquí está versículo 9. Él anuló el primer pacto para que esté vigente el segundo. Él mismo lo dice en su palabra.
Ahora vamos entendiendo por qué esta prédica cambia la vida de uno, pero radicalmente. No de ofrenda, no es de sacrificio. Si es por a cambio del pecado, no. Otra cosa es para ayudar a la obra, eso es distinto. Pero que si quiere indulgencias para que le quiten, no, eso no se logran a través de ofrendas ni de sacrificio. Y dice allí la palabra del Señor. Verso 10. Pues la voluntad de Dios, escuche, ¿cuál es la voluntad de Dios? Fue que el sacrificio del cuerpo de Jesucristo, del de su Hijo, no el de animales, nos hiciera santos una vez y para siempre. Y escuche aquí otra verdad. Si usted le creyó a la obra del Señor Jesucristo, su entrega total de su cuerpo, de su sangre, de su vida, Él lo hace santo. Usted ante Dios es santo. Ahí dice la palabra. La voluntad de Dios fue que el sacrificio del cuerpo de Jesucristo nos hiciera santos. O sea que en el Nuevo Testamento ya no nos llamamos justos, nos llamamos santos. Usted y yo somos santos. Y usted cuando tiene esa palabra metida allá adentro en su interior y cambió su forma de pensar, ya quitó eso de su mente y usted dice, es que yo soy santo, hijo de Dios por el sacrificio de Jesucristo en la cruz, soy santo. Entonces compórtese como tal, como santo, actúe como tal, tenga una conducta como tal, como santo, porque Él lo hizo una vez y para siempre. Ahí dice, una vez y para siempre. No hay necesidad de estar haciendo esto cada rato, ni dándose golpes allá, como dice, de pecho, y que mi culpa, y que mi culpa. No, 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 no. Ya Él lo dejó limpio, purito, para que usted pueda ser llamado santo. Mire, verso 11. Mire cómo insiste aquí el autor de Hebreos explicando esto. Bajo el antiguo pacto, el sacerdote oficia, perdón. O sea, el sacerdote realizaba el culto. Lo hacía ¿qué? De pie, delante del altar, día tras día. Lo hacía una vez al año. Allá, ofreciendo los mismos. ¿Cuáles? Los mismos, porque es una repetición y repite y repite y repita los mismos sacrificios una y otra vez, los cuales nunca pueden quitar pecado. Y anote eso ahí también y subraye. Esos sacrificios que hacía una y otra vez no podían quitar los pecados, no los quitan. Pero nuestro sumo sacerdote, ¿quién es? Jesús. Se ofreció a sí mismo a Dios como un solo sacrificio por los pecados, uno solo, el de él, su vida, válido para siempre, para siempre. Esto no es por una vez al año. Luego se sentó en el lugar de honor a la derecha de Dios. Y ojo acá, el sacerdote, el leví, ¿qué hacía? Ofrecía esos sacrificios de pie. Mire, Jesús no, Jesús se sentó. ¿Por qué hacía eso de pie? Porque él siempre decía, el año entrante me tocó otra vez de pie, el año entrante otra vez de pie. Jesús dijo, no, yo terminé la obra que me mandó a hacer mi Padre. Fui a la tierra, morí, entregué mi vida y mi sangre por los pecados de la humanidad. La ira de el Padre fue derramada sobre mí para que no llevara del pato la humanidad. Después fui sepultado y junto con esa sepultura quedaron sepultados los pecados de todos los que creyeron en mí. Después bajé allá al Hades, saqué a los patriarcas allá del Hades y me los subí para el cielo junto conmigo y ascendí al cielo y me senté a la derecha y me senté simple y llanamente porque terminé todo el trabajo que tenía que hacer. Por eso estoy sentado, porque yo no necesito volverme a poner de pie cada año a volver a hacer sacrificios. Ya me senté para siempre a la diestra de mi Padre. Ya terminé todo lo que tenía que hacer y dijo las palabras: consumado es, todo está hecho. No necesito más. Por eso es que estoy sentado. En cambio, los otros les toca de pie. Porque viven repitiendo eso y les toca repetirlo cada año. Él no, él está sentado y dice, no, claro, yo ya terminé lo que tenía que hacer. Estoy muy pasado, pero muy recontrapasado. O usted va a hacer que Jesús vuelva y se levante y venga y se sacrifique otra vez aquí. Verso 13. Allí espera, ¿cómo? Sentado, hasta que sus enemigos sean humillados y puesto por debajo de sus pies.
Pues mediante esa única ofrenda, Él perfeccionó para siempre a los que está haciendo santos. ¿A usted lo está haciendo santo? ¿Sí o no? Ah, bueno. Y a mí también. Y el Espíritu Santo, perdón, también da testimonio de que esto que acabamos de decir es verdad. Pues Él dice, este es el nuevo pacto que haré con mi pueblo en aquel día, dice el Señor. Pondré mis leyes en su corazón y las escribiré en su mente. Eso ya pasó para usted y para mí. Le hace falta al pueblo de Israel. Y lo va a entender ahora en la gran tribulación. Y a ti y a mí nos dice, verso 17, después dice, nunca más me acordaré de sus pecados. Escuche, él nunca más se acuerda de sus pecados, de su vida pasada, ni de sus transgresiones, cómo lo transgredió a él, cómo lo ofendió. Él nunca más se acuerda, como para que usted sí lo haga. Cuando usted lo hace, lo ofende, le está diciendo que todo esto que acabamos de explicar no le ha servido a usted para limpiarlo, para dejarlo santo, para dejarla santa, no le ha servido. Entonces dice, no, él mismo dice, yo ya no me acuerdo de sus pecados ni de sus transgresiones. Y cuando los pecados han sido perdonados, ¿a usted los pecados le han sido perdonados? ¿Sí o no? Sí, ah, bueno. Ya no hace falta ofrecer más sacrificios. Ya no hace falta que usted haga más sacrificios. Por el pecado, no hace falta. No necesita hacer nada, absolutamente nada más. Ningún sacrificio. Ni de plata, ni de tiempo, ni de cantos, ni de pagar nada. Por el pecado, ¿no? Ya no hace falta hacer más sacrificio porque el que tenía que hacerlo ya lo hizo una vez y para siempre, con su sangre preciosa. Y fuimos perdonados. Y los que fuimos perdonados y entendemos esto, solo podemos decirle gracias. Gracias, Señor Jesús, con un fuerte amén.